Hola, bienvenidos de nuevo, estamos de vuelta a Evolution eBay. Ya está aquí la update que adelantábamos en un vídeo anterior, con todos los cambios gráficos impresionantes y todas las nuevas torres que han readaptado. Y viene además con evento de invierno. Y en este vídeo vais a tener los consejos que necesitáis saber, todo lo necesario para ganar con solamente 2 jugadores. Los mejores consejos que he preparado con la inestimable ayuda de mi querido amigo Sebastián, desarrollador principal de Evolution eBay. Antes que nada, ojo aquí arriba a la derecha porque os voy a dejar la lista de reproducción de todos los eventos de invierno que llevamos ya. Se está acabando el tiempo y puede ser una de vuestras últimas oportunidades. Pásate por ahí y échale un vistazo a todos los vídeos que hemos visto sobre cómo conseguir todo lo que puedes lograr en los eventos de invierno de este año. No te lo pierdas. Estas son las tropas que os recomiendo utilizar. Le mando un agradecimiento especial a Fabri y a Spartan, que son los que se han encargado de idear esta estrategia. Y es que hay que unirse al Discord porque hay una comunidad ahí impresionante de gente que está siempre preparando lo mejor de lo mejor para conseguir todo en cualquiera de los juegos Tower Defense de Roblox. Abajo en la descripción tenéis el link para uniros. Dale ahí. Y sobre el tema tropas, simplemente aclarar que si uno de los 2 jugadores, por lo que sea, todavía no tiene los 6 slots abiertos y solo puede llevar 5 torres, puede hacer de jugador 2 sin utilizar Future Base. Lleva las otras 5 y es suficiente. En este mapa tenéis dónde vamos a colocar exactamente todas las tropas porque el espacio escasea. Importante que lo sigáis al pie de la letra porque prácticamente no hay otra manera de que todo quepa y todo esté dentro de los rangos de los bufos, del general, de la hoguera, de la iglesia. Es casi la única manera de hacerlo, así que seguidlo con mucha exactitud. Ya estamos aquí en partida para el primer consejo. Me acompaña por aquí, lo veis, Sebastián, que seguramente no ha elegido el mejor momento para ponerse en modo pulga. No se le va a ver muy bien en el vídeo, pero bueno, aquí está echándome un cable. Bueno, pues en este primer consejo, una cosa muy sencilla es cómo hacer el early sin que tengas ningún tipo de problema. El jugador 1 directamente no va a hacer nada, solamente va a colocar granjas y subirlas a nivel 3. Importante, no vamos a subir ninguna a nivel 4 porque ahora mismo el nivel 4 es el menos eficiente de todos. Es muy caro para la recompensa que da. Así que empezad a colocar a nivel 1. Cada vez que no os llegue a 300 pero tengáis 250, subid una a nivel 2 y así poco a poco hasta tener 8 granjas a nivel 3 con el jugador. El jugador 2, que es lo que habéis visto que estaba haciendo yo, va a colocar solo una granja y a ahorrar para colocar el Hades, que va a ser el que va a resolvernos todo el early. Una vez colocado Hades, también iremos a por las 8 granjas, lo único que no nos va a dar tiempo a subirlas todas al 3. Vamos a subir únicamente 3 a nivel 3 y las otras 5 se quedarán a nivel 2 porque necesitaremos subir en ese punto a Hades a nivel 2 también para seguir sobreviviendo. Pero simplemente con que ahí, cuando ya tenemos 3 granjas a nivel 3, subamos un nivel a Hades, se acabó el problema y ya podemos seguir farmeando tranquilamente hasta tener todas las granjas al máximo prácticamente si no sucede nada raro. Si hubiera algún problema, pues ahí ese jugador tiene de reserva la Future Base para sacarla. Pero lo más normal es que simplemente podáis seguir subiendo granjas hasta tener todas al máximo. Segunda parte, ahí acabo de subir el Hades a nivel 2 y yo ya sigo con las granjas. Y aquí estáis viendo cómo se está empezando a complicar el tema. Y esto es porque ya ha llegado el momento de que el jugador número 1 coloque su Future Base. Ya deberíamos de tener de sobra todas las granjas a nivel 3. Entonces ese es el momento en el que colocamos la Future Base y solucionamos este pequeño problema de aquí. Fijaos fácilmente. No hay más que hacer por el momento, así que ahora vamos a subir todas las granjas, ambos jugadores, a nivel 4 e incluso intentar ir subiendo a nivel máximo siempre y cuando no lleguemos al siguiente punto que os voy a contar. Tercero y muy importante consejo. Estamos, como veis, en ronda 7 y ahí lo estáis viendo. Es importantísimo que cuando entremos en esta ronda el jugador 1 tenga lista una torre de Tesla a nivel 3. No es necesario más, simplemente a nivel 3, porque aparecen estos enemigos que son transparentes, ojo, no invisibles, transparentes. Es decir, las Future Base los atraviesan, no les hacen daño. Por lo tanto, la única manera de acabar con ellos, ya que Hades no puede, es colocar una torre Tesla a nivel 3, o quizá no la única manera, pero sí la más rentable y la más fácil. Por lo tanto, jugador 1 aquí, si le ha dado tiempo a completar todas las granjas, perfecto. Si no, tiene que parar y tiene que colocar la torre Tesla a nivel 3 antes de continuar. El jugador 2 no hace falta que haga nada, seguimos hasta que tengamos todas las granjas a nivel máximo. Bien, pues vamos con el cuarto consejo y llegado a este punto ya deberíamos de tener todas las granjas al máximo. Es decir, haciendo lo que hemos dicho hasta ahora, vais a llegar al punto en que vais a tener ya todas las granjas al máximo y a partir de
de aquí lo que hay que ver es qué torres vamos colocando hasta ocupar los 15 espacios que tenemos permitidos. Es muy importante que coloquemos lo correcto para que podamos llegar cuanto más lejos mejor sin tener que vender granjas. Esto que estamos viendo ahora sería el orden que debería de seguir el jugador 1. Además es importantísimo colocar estas cosas en la posición que hemos dicho según el mapa que hemos visto al principio. Si no tienes muy claro, consulta el mapa y siempre asegúrate de colocarlo exactamente donde viene ahí. Este es el orden que seguiría el jugador 2. Si no salen las cuentas es porque para colocar el último general tendréis que vender a Hades. No lo vamos a necesitar en el final de la partida, solo lo queríamos para el early. Entonces ya vendemos Hades y colocamos ese general y con ello haremos la tropa 15. Importante, insisto, que todo se coloque tal como hemos marcado en el mapa del principio del vídeo. Y vamos ya con los consejos sobre la mecánica, cómo hay que gestionar las torres para ganar el final de la partida. Pues toda la mecánica recae sobre el jugador 2, que va a tener que ser un jugador habilidoso. Siempre que aparezcan, por ejemplo, las copias del Wendigo, ¿no?, que han puesto aquí con autorización, por supuesto, hay que utilizar la mecánica y por supuestísimo en los bosses finales hay que hacerlo como loco. Ya lo estáis viendo. Hay que activar la habilidad de todas las torres Dyson para que hagan el daño extra. Hay que activar el general siempre que se pueda, incluso poner otro o venderlo y volverlo a colocar para que siempre esté el bufo del general en marcha. Y además tenemos la hoguera, que cuando estáis viendo que ya llegan ahí a la segunda curva y se quedan fuera de rango las torres Dyson, les da ese plus extra de rango que hace que disparen unas cuantas veces más y te puede realmente salvar la vida. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Hay que estar rapidísimo activando habilidades de todas estas torres. Y sexto y último consejo, simplemente deciros cómo tenemos que ir haciendo para vender granjas y colocar más torres. Y es que lo que tenéis que procurar es siempre mantenerlas el máximo tiempo posible y después, por ejemplo, en el caso del jugador 1, primero tiene que colocar las 2 Future Base que le faltan y después los Gamma Tower. Future Base tendréis que esperar a tener 40.000 ahorrados. Cuando tengáis 40.000 ahorrados vendéis una granja, colocáis un Future Base. Y los Gamma con 20-25.000 es suficiente. A partir de ahí hasta que nos quedemos ya sin granjas y tengamos todo Gamma, si es que nos da tiempo, o bien ganemos la partida. En el caso del jugador 2 tiene que seguir colocando hasta 7 torres Dyson. En la parte de abajo nos faltarán las 2 siguientes y luego ya trasladarlas hacia el final. Las torres Dyson también necesitaremos unos 40.000 para colocar cada una. Y listo, ya sabes todo lo que necesitas para conseguir la victoria, como estamos viendo aquí, GG. Y además aquí está nuestra torre exclusiva que acabamos de ganar, Glaze Launcher. Si queréis verla, dejadme un comentario aquí para que hagamos un vídeo de qué partido le podemos sacar. Tiene muy buena pinta como torre de utilidad con la que apoyar cualquier tipo de mazo.